Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Mañanera 360, conferencia de lunes en Palacio Nacional. Iniciamos la semana con mucha información porque hoy se dan a conocer los alcances de las reformas constitucionales para ayudar a buscar a las personas desaparecidas. Se da cuenta de una detención muy importante relacionada con el rancho Izaguirre. Muy buenos días, Arlene, ¿cómo estás? Un lunes con mucha información, ya lo comentabas, Miguel. El día de hoy se presenta el titular de Profeco. El día de hoy arranca la mañanera con quienes quieren los precios, sobre todo en canasta básica y gasolina. Y ya lo mencionabas, detención de José Gregorio N., uno de los dirigentes del reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. También se habla del modus operandi en redes sociales para las juventudes, sobre todo en la red social TikTok. ¿Qué le parece si empezamos? Prepárese café, porque ya vamos para allá. Muy importante lo que se informa el día de hoy porque se explica que se creará el Banco Nacional de Datos Forenses. Se habla acerca del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. Se habla de la responsabilidad que va a tener cada autoridad en su nivel de gobierno. Y también el día de hoy muy interesante porque la sección de preguntas y respuestas inicia con una narración, una crónica de reporteros que acudieron al rancho Izaguirre. Cuentan qué fue lo que observaron, qué fue lo que encontraron. Así es, Miguel, y esto confirma en que es un centro de adiestramiento, a diferencia de lo que muchos medios, sobre todo tradicionales, decían, que era un crematorio, que era un espacio donde pues mataban a las personas. Se da cuenta de esto, las y los reporteros que dieron crónica verifican la información, pero también se habla de la detención de José Gregorio N., líder encargado del adiestramiento y reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, y además tenía a su cargo el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. ¿Qué te parece si nos vamos con Aurora, quien está en Palacio Nacional, para contarnos más detalle al respecto de esta mañanera de lunes? Buenos días, Aurora. Arlene, Miguel, a toda la audiencia de Mañanera 360, muy buenos días. Así es, vamos concluyendo esta conferencia presidencial, la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con temas y con un tema muy especial y algo que no habíamos visto en esta nueva administración, que es la participación de los compañeros periodistas que dieron testimonio de su visita a Teuchitlán, este rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde, la presidenta, pues recordemos que la semana pasada había invitado a los periodistas que fueron a este rancho, que dieron testimonio de su visita, a venir a contar a la conferencia qué fue lo que vieron, y pues así ocurre este día, en donde los compañeros dan a conocer que no hay crematorios, al menos no en lo que ellos vieron, no pudieron dar cuenta de que hay crematorios en este lugar, como se había difundido en algunos medios de comunicación. También, por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dice que por parte de esta secretaría es importante la detención de un sujeto que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México. El lastre es conocido, es conocido así, este sujeto que está relacionado con este lugar. ¿Qué es lo que dan cuenta tanto los periodistas, ya como información oficial también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Que los indicios que se tiene de este tema es que era un campo de adiestramiento
Esto lo da de manera oficial, digamos, la Secretaría de Seguridad, y también es algo que pudieron dar testimonio los compañeros periodistas que visitaron este predio. Por otro lado, pues también se da a conocer que hay páginas de internet vinculadas a presuntos puestos de trabajo que se daban en este lugar, y que posteriormente pues estas personas que acudían a estos lugares de trabajo, pues se quedaban ahí, y pues se supone o se presupone que se daban adiestramiento físico, acondicionamiento físico para luego entrar a presuntas organizaciones. Es lo que da cuenta el día de hoy, pues de manera oficial ya por parte de por parte del gobierno, y también lo que pueden dar cuenta algunos periodistas que estuvieron en esta mañana dando testimonio. Ya se los decía, algo sin precedentes en lo que hemos visto en estos más de 100 días que hemos visto de conferencias matutinas. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, con todos estos testimonios, habla acerca de la importancia de crear un sistema nacional de búsqueda. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se tiene esta interconexión de datos en donde se pueda dar aviso o alertar si una persona desaparece. Hasta el momento en nuestro país hay una temporalidad de 72 horas desde que una persona desaparece para emitir una alerta. Lo que se busca ahora con estas reformas, de las cuales también vino a hablar la consejera jurídica Ernestina Godoy, pues es que no se espere hasta esas 72 horas, que esta búsqueda sea inmediata y que poco a poco pues se pueda mejorar el sistema de búsquedas. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum también habla acerca de la importancia de hablar con los familiares, de permanecer cerca y de darle seguimiento a cada caso de manera muy puntual por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es lo que dice hasta este momento la presidenta Claudia Sheinbaum, y un poco de lo que se dio a conocer esta mañana aquí en Palacio Nacional, compañeros. El día de hoy pues fue un tema prácticamente unitario. También estuvo el titular de Profeco, quien dio a cuenta de los avances, de cómo va avanzando esta estrategia de regularizar o de poner un tope a los precios de las gasolinas. Va mejorando también este tema. Está más del 80%, 70% en nuestro país ya de avance de esta estrategia. Sin embargo, pues prácticamente fue un tema unitario el que se dio hoy, esto de los hallazgos en el rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, compañeros. Aurora, muy buen resumen del lunes. Cuéntanos, con todo esto, ¿cuál será la pregunta realizada el día de hoy? Este día, compañeros, preguntamos a los mexicanos qué deben hacer los medios de comunicación frente a estos casos de desaparecidos, porque también juegan un papel bastante importante en estos casos. Vamos a ver qué dice la gente y pagamos la cuenta más adelante, si les parece. Nos conectamos más adelante. Gracias. El plato fuerte. Bien, con todos estos cambios que se están haciendo para incrementar, ayudar, hacer más sencilla la búsqueda de personas reportadas como no localizadas, como desaparecidas, se habla de la responsabilidad que va a tener cada autoridad en su nivel de gobierno. Así es. Tanto el gobierno municipal como estatal, el gobierno federal, incluidas autoridades en los CEMEFOS, en las fiscalías, en los ministerios públicos. Se habló el día de hoy de las obligaciones y responsabilidades que tienen que tener cada autoridad. Algo muy importante que se estaba perdiendo de vista era el resguardo de las evidencias, de los indicios que podrían llevar a cabo la localización de una persona o confirmar su desaparición. Hoy se habló de esa responsabilidad que van a tener que seguir todas las autoridades en el país en el tema de personas desaparecidas. Así es, Miguel, y es que el caso de Teuchitlán en Jalisco dio a relucir cómo es que pueden existir negligencias por parte de las fiscalías estatales, como fue el caso de la Fiscalía de Jalisco, donde no se llevaron a cabalidad los procesos necesarios de investigación, y que esto ha causado pues que las víctimas sigan exigiendo justicia, no solo en este estado, sino a lo largo y ancho del país. Y por otro lado, también importante resaltar, cuando se habla de estado, pues hay que hablar de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué es lo que están haciendo
haciendo ante esta situación. Vemos que el Ejecutivo está emitiendo iniciativas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, está buscando esclarecer la situación. El Legislativo, bueno, pues le tocará la discusión de estas iniciativas de ley y habrá que preguntarnos qué es lo que está haciendo el Poder Judicial en este sentido. La presidenta el día de hoy habla de la responsabilidad que tiene en el Estado con el problema de desapariciones en nuestro país. Vamos a escucharla. Número uno, nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de atender el problema de la desaparición y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo. Vamos a dar toda la información probablemente en el día del cierre del gabinete de marzo del número de personas desaparecidas de acuerdo a los datos que hay, a la información que hay de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuál es la fuente de esa información, en dónde, en qué lugares hay personas desaparecidas. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Atender a los colectivos, a las familiares de personas desaparecidas. Ese es un tema que no puede trasladarse con otros. Número dos, la verdad del Rancho Izaguirre. La verdad. No la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya. Porque el fiscal adecuadamente, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho, tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal. Pero la Fiscalía General tiene ya, así como se lo haya entregado a la Fiscalía Estatal, que iniciar el proceso de investigación. Y entiendo que la Fiscalía General de la República está en esto. Que todos los mexicanos y mexicanas, madres, padres, familiares de personas desaparecidas, el gobierno de la República, todos tenemos que tener la certeza de ese lugar. Y tiene que salir la verdad. Esta mañana fue muy interesante la descripción que hicieron los compañeros reporteros que estuvieron en la sección de preguntas y respuestas, porque describieron qué fue lo que vieron en el Rancho Izaguirre, ahora que la semana pasada la Fiscalía del Estado permitió un recorrido a medios de comunicación para levantar imágenes, para hacer notas periodísticas y que se informara qué es lo que había en ese rancho. Bien, se describió que la semana pasada, cuando se hizo este recorrido a medios de comunicación, se dio un trato preferencial a Televisa y Latinos, así lo hizo la Fiscalía del Estado, y luego, pues bueno, entraron todos los demás medios, hubo cierto desorden, se narró cómo algunos medios de comunicación, para dar show, para hacer espectáculo, tomaban tierra y se ensuciaban los pantalones, como para decir, hicimos este recorrido y movimos tierra. Se escribió eso, y también se escribió que, pues bueno, lo que se observó fue que pareciera que había espacios grandes para que hubiera personas, cierto tipo de herramientas para hacer ejercicios de manera rudimentaria. Bien, muy interesante lo que se informó el día de hoy. Y en esta descripción, Hans Salazar, uno de los reporteros que acudió la semana pasada, él dijo que uno de los medios que dio primero esta idea de campo de exterminio fue el periódico Reforma. Así y es. lo menciona porque, pues hasta el momento, ni la autoridad de Jalisco, ni la Fiscalía General de la República ha confirmado el hallazgo de restos humanos. Hoy,
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, habla de lo que se encuentra en este rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Es un centro de adiestramiento, no un campo de exterminio. Y también interesante lo que, pues bueno, dice el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es un campo de adiestramiento. Y también precisa, no se han encontrado huesos, restos humanos. Así es, Miguel. Incluso las mismas madres buscadoras en el inicio de sus entrevistas jamás se refirieron a este tema. Y es importante aclarar porque, bueno, algunos medios tomaron esta iniciativa del Reforma para hablar de campos de exterminio o centros crematorios. Aquí usted puede ver el tuit que acaba de emitir el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, donde habla de este tema y menciona, el detenido tenía a su cargo, bueno, creo que ya se fue, pero ahorita lo regresamos. Hablaba de la detención de El Astra, donde explica que esta persona tenía a su cargo el rancho Izaguirre y además es una persona que reclutaba a personas, al parecer las reclutaba para integrarse al cártel Jalisco Nueva Generación. Dice, el detenido, que en ese caso se refiere a José Gregorio N., a quien vamos a hablar a continuación, tenía a su cargo un centro de adiestramiento en Teuchitlán y era responsable del reclutamiento en redes sociales. Los reclutados eran trasladados, les quitaban el celular, los incomunicaban, los adoctrinaban y eran asignados a distintos estados para incrementar el estado de fuerza de la organización. Pues esto habla de cómo incluso en contra de su voluntad llevaban a estas juventudes. Vamos a escucharlo. Sobre el rancho Izaguirre también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. Asimismo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habla de que la Fiscalía General de la República debe evaluar si existen restos humanos en el predio Izaguirre. Importante resaltar que en estos momentos sigue existiendo investigaciones donde se debe llevar un proceso científico para poder verificar si existen restos humanos. Por el momento, la Secretaría de Seguridad afirma que no se ha encontrado en algún sentido restos humanos y de lo que se trataría es de un centro de adiestramiento. Vamos a escucharlo. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Esta mañana estuvo presente en Palacio Nacional Ernestina Godoy, quien es consejera jurídica de la Presidencia, y ella dio detalle de las diversas acciones que se van a implementar en materia de desaparición, particularmente los cambios a la ley. Así se explicó esta mañana. ¿Cuáles son las principales acciones que se están previendo en estas reformas? Se crea la Plataforma Única de Identidad, se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es obligatorio alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses. Está a cargo de la Fiscalía General y por parte de las fiscalías locales y tribunales la obligación de alimentar este banco. Se obliga a las fiscalías estatales a fortalecer sus capacidades para tareas de búsqueda e investigación. Se establecen a privados obligación para generar y compartir
información útil para la búsqueda de personas, respetando la Ley de Datos Personales. Se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda y el registro. El registro se dividirá entre registros de fiscalías y otros orígenes. Se crea el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas. La plataforma única de identidad es a partir de la clave única del registro de población de todas y todos los mexicanos y personas extranjeras que estén domiciliadas, no todas, ¿no? Se transmitirán los datos asociados a cada CURP por parte de todas las autoridades que en sus funciones registren, accedan o recaben información para tareas de búsqueda. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital. Esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares. Iniciativas de ley que de manera histórica se están llevando a cabo en nuestro país, porque habría que preguntarnos qué es lo que se hacía en sexenios neoliberales, esos mismos que ahora se dicen defensores de los derechos humanos. El día de hoy también la secretaria jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, dijo que no se deberán esperar más de 72 horas para que se abran las carpetas de investigación. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum en muchas ocasiones ha mencionado que no debería esperarse 72 horas porque las primeras horas son fundamentales para encontrar a personas desaparecidas. Vamos a escuchar. La Base Nacional de Carpetas de Investigación debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de 72 horas. Toda la información pertinente para la búsqueda de personas asociada a una carpeta deberá registrarse y permitir su consulta en la Base Nacional de Investigación por desaparición o no localización de personas. Esta deberá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda. La publicación de las cifras de carpetas de investigación sobre las desapariciones y de las fiscalías estatales y la general serán realizadas cada mes por medio del sistema de seguridad pública. Lo que se está buscando es homologar los procesos y también darle la responsabilidad que tiene cada autoridad. Que haya una sola base de datos en el tema de desaparecidos con varios temas, con los datos forenses, con una base única de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Así es. Y entre esta unificación de datos se habla de que se va a crear la plataforma única de identidad a partir de la CURP, tanto para mexicanas y mexicanos como para personas extranjeras que tengan una situación migratoria estable en nuestro país. Con este dato, con esta base de datos a partir de la CURP, se espera que haya una base única de identidad. La presidenta destacó este paso como muy importante para ayudar a localizar a las personas. Así lo mencionó. No hay una sola base, por distintas razones, una sola base de datos de identidad en nuestro país. Y nosotros tenemos poco a poco que ir hacia ello. Es importante. A veces son temas difíciles pero es importante avanzar hacia ello. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo. No es de un mes a otro, pero tiene que seguirse fortaleciendo. ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda.
es indispensable que esté disponible la información. Repito, para las instituciones de seguridad y de justicia. Porque no puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro, si tomó un vuelo de avión, si salió por migración. Todo eso tiene que estar disponible al instante, repito, para las instituciones de seguridad. Asimismo, el 20 de marzo de este año se hace la detención de José Gregorio Elastra, quien está vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación y quien además era encargado del reclutamiento y adiestramiento de el personal que formará parte de este cártel. Lo hacían mediante redes sociales, sobre todo la red social TikTok, donde las juventudes mandaban un mensaje y posteriormente se les hacía un contacto, incluso muchas veces sin su consentimiento de cuáles iban a ser las labores y tareas que iban a realizar estas juventudes. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy destaca la importancia de la detención de Elastra, José Gregorio N., porque claramente habla de un avance que está existiendo en la investigación del caso, pero también ayuda a desmantelar el modus operandi en el cártel Jalisco Nueva Generación y nos ayuda a prevenir como juventudes de no caer en este tipo de estafas. Vamos a escucharlo. La detención que se hizo es muy importante, muy relevante y es parte de una investigación que ya se estaba haciendo, como otras que se van a presentar el día de mañana, muy importantes, incluso con otros estados de la República. No sobre temas de desaparición, pero sí sobre temas relevantes de violencia generada por grupos delictivos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Tan es así que están disminuyendo los homicidios en el país. Y vamos a hacer nuestro trabajo siempre. La Secretaría, la coordinación con la Fiscalía y todo lo que tengamos que hacer. Y ahora esperamos que con un nuevo Poder Judicial también haya más justicia. El pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Mediante las investigaciones se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N. alias El Sapo. De acuerdo con la información obtenida, esta persona era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco,
donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Ya lo escuchó usted, el modus operandi era mediante redes sociales y hay que destacar que la red social TikTok ha crecido mucho en nuestro país. Existen 74 millones de personas utilizando TikTok en nuestro país y los grupos delictivos lo saben y lo han usado. Fíjate, Miguel, ahorita me metí a una de las páginas que se anuncian, que siguen vigentes, y lo que dicen es la empresa NG, es decir, hablan como si fuese una empresa, busca gente para unirse a sus filas. Y luego mencionan trabajo serio, bien pagado, informes por privado. También mencionan que buscan personas mayores de 18 años para trabajo de seguridad. Nunca mencionan en qué sentido. Y luego dicen, prefiere ser rico buscando la grandeza que un pobre justificando su pobreza. Bueno, esta es la versión que tienen estos grupos criminales para reclutar a juventudes en nuestro país. Importante, si usted ve algún tipo de esta red social en alguna de las cuentas, pues hay que reportarla, no hay que caer en estafas. También si eres joven y estás escuchando esto, recuerda que no es un trabajo formal y que es mucho mejor buscar desde la dignidad un espacio de trabajo como jóvenes construyendo el futuro, programas sociales, becas, donde sin duda alguna pues podemos buscar beneficios económicos sin la necesidad de exponer a nuestra familia y nuestra vida. Y dimensionando, Arlene, lo que sucede con los pies en la tierra, a partir de que capturan a Lastra este pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México, Gregorio N., alias El Astra o Comandante Lastra, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que se dedicaba a reclutar y que, al parecer, de acuerdo con lo que están revelando las primeras investigaciones, reclutaba a través de redes sociales. Periodistas especialistas en temas de crimen organizado han dado algunas declaraciones al respecto, hablando de este reclutamiento a través de redes sociales. TikTok, Facebook, a través de grupos de WhatsApp y, pues bueno, revelan que muchos de estos mensajes son engaños, son estafas, no son verdaderamente reclutamiento de un grupo criminal, sino buscan el interés que existe de algunas personas confundidas por los narcocorridos, por este encumbramiento que hay de algunos líderes criminales, encumbramiento falso, ideas erróneas de lo que en realidad es el crimen organizado, que buscan estos mensajes para engañarlos, para sacarles dinero, para extorsionarlos. Son muchos de estos mensajes falsos. Pero sí se ha encontrado, se ha detectado que algunos grupos criminales reclutan a personas con engaños a través de redes sociales. Hoy se dio cuenta de cómo la policía cibernética pues ya ha bajado varias páginas de reclutamiento de grupos delictivos. Así se explicó. En esto que relatas, en efecto, es lo que se sabe hasta ahora y con lo que se ve en el predio, la información que hay de la persona detenida y la información que nos vaya a dar la Fiscalía General de la República. Y que esta situación, que no sabemos qué tanto se sigue dando, pero que vamos a afrontarla para la protección de todos los jóvenes y de todas las familias, de si hay un joven que de alguna manera cae en una cuenta pensando en que es un trabajo y resulta que no, pues por eso hay ya un área de la Policía Cibernética de Investigación que está bajando permanentemente todas estas páginas para evitar que esto pueda seguir ocurriendo. Y el día de hoy la presidenta resume los puntos de atención que deben tomarse en cuenta para las y los desaparecidos. En primer lugar, es la responsabilidad del Estado en atender las causas, en atender el problema de desaparición en nuestro país y no taparlo con un dedo como lo habíamos visto en otros sexenios, donde no admitían lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, la verdad sobre el rancho Izaguirre con datos científicos, esperar a la Fiscalía General de
la República a que dé información, pero también exigir a que dé información pues como la necesita el pueblo de México, que es en tiempo y forma. En tercer lugar, se debe prevenir la desaparición y la búsqueda de personas en nuestro país, y por eso es importante los planteamientos de iniciativas de ley que se votarán en el Congreso y vigilar que nuestras diputadas y diputados voten conforme a las necesidades de nuestro país. Y por otro lado, el cuarto sería que los medios de comunicación estén a la altura de las circunstancias, que tengan ética periodística. Así lo menciona esta mañana. Una cosa es el tema de desaparición, otra cosa es lo que pasó en el rancho y otra cosa es la actuación de los medios y otra, la de los adversarios, que es vergonzosa. Pero vamos poniendo cada cosa en su lugar. Ver cómo algunos medios de comunicación le dieron un trato amarillista, le dieron un trato sensacionalista sin tener fundamento para hacer algunas aseveraciones, como que es un campo de exterminio, como lo hizo el periódico Reforma, de manera amarillista y tendenciosa. Así es, Miguel, y también no caer en la criminalización a las juventudes por la situación que estamos viviendo, sino más bien ver cuáles son las causas, las circunstancias de la romantización de la narcocultura en nuestro país. Las sugerencias del chef. Y hablando de narcocultura, es importante señalar lo que vive en nuestro país, porque lo vemos desde en películas, donde el narcotraficante es un héroe que le va siempre bien, hasta en los corridos. Hemos escuchado cómo nuestro país, y no solo nuestro país, Miguel, el mundo entero, porque no es casualidad que nuevos jóvenes, que además existe un relevo preocupante en esta narcocultura, jóvenes de 20, 25 años, que ya no solo tocan en nuestro país, sino en Estados Unidos. Eventos como el Coachella, uno de los festivales más importantes en América, pues se encuentran ahora con artistas que cantan narcocorridos, donde glorifican a narcotraficantes partiendo el queso de JGL, por ejemplo, o hablándose del señor M para referirse al Mencho, hablando de los lujos y de las ventajas que existen en este espacio. Pues bueno, importante señalar que es un espejo de la glorificación que ha existido, pero también de la indefensión que se existió durante sobre todo la guerra contra el narco, que seguimos viviendo las consecuencias, y que más la guerra contra el narco fue una guerra contra los pobres, porque se sigue viendo así, ¿no? Aquellos jóvenes que no tienen oportunidades son los que más vulnerables son ante estas circunstancias. Se está creando con estos narcocorridos una imagen falsa. Se encumbra a personajes que son, pues lamentablemente, deleznables para la sociedad. Se habla de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, pero los corridos no hablan que el señor está encerrado en un espacio de 2 por 3 metros cuadrados, que no ve el sol, que tiene una ventana chiquita donde a veces ve el cielo, tiene un foco y una cámara encendida las 24 horas del día, que no ve a su familia y que el resto de su vida la va a pasar así. Eso no cuentan los narcocorridos. O no cuentan que el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, está escondido, que está muy enfermo, mientras su hijo se va a quedar encerrado en la cárcel. Se está creando una imagen falsa. Y ahí la importancia y la relevancia de los medios de comunicación que manejan el tema de forma amarillista, porque están creando también, al igual que los narcocorridos, una imagen falsa de lo que es el crimen organizado. El crimen organizado asesina personas, corrompe autoridades, envenena a las juventudes. Eso es el crimen organizado y eso deberían decir los narcocorridos. Por eso, qué triste que medios como el Reforma, de forma amarillista, para vender periódico, con una cabeza sensacionalista, vender notas que no reflejan la realidad y lo peor del caso, diciendo mentiras, Arlene. Así es, Miguel, y además hablar de campos de exterminio, como lo hicieron, hablar de centros crematorios, como lo hicieron, es no dignificar a los momentos históricos en el mundo donde se vivieron campos de exterminio, como en el Holocausto. Bien, esta mañana se habló del plan férreo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente se habló de la obra del tren México-Pachuca, que va a ir de Buenavista, pasando por el aeropuerto Felipe Ángeles, hasta Hidalgo, una obra que ya se dio el banderazo de inicio de obras precisamente el fin de semana. Así se comentó esta mañana.
Hicimos un equipo interdisciplinario entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Defensa, la de SEDATU, Semarnat, Bienestar, Conagua, INA, INPI, gobiernos estatales, municipales, y esto es lo que nos ha permitido llegar al día de hoy, en donde ya estamos iniciando obras en el Tren México-Pachuca. La velocidad máxima de operación del tren, que irá desde Buenavista en la Ciudad de México, pasando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y hasta Pachuca, es de 120 kilómetros por hora. El tiempo de recorrido será desde la Ciudad de México de 1 hora y 15 minutos y desde el AIFA 38 minutos hasta Pachuca. Esto implica un ahorro en tiempo de entre 25 y 30% del tiempo que se hace normalmente. La conectividad que tendrá este servicio no solo está pensada en el tren mismo, sino en el transporte público disponible en distintos lugares. Por ejemplo, el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, la terminal Buenavista, que tiene estación de metro, 2 de Metrobús, Ecobici, y por supuesto el Tuzobús en Pachuca. La población beneficiada es 1.2 millones de habitantes y la demanda estimada es de 83.112 personas en el recorrido Buenavista-Pachuca. Tenemos la misión ordenada por la Presidenta de la República de acabar este proyecto en 1 año y medio. También construimos 12 puentes sobre cauces federales de agua, 56 obras de drenaje transversal, 14 pasos superiores o puentes para vehículos, 7 edificaciones de estaciones y paraderos, y el tren será siempre eléctrico, ecológico, no contaminante y silencioso. Hemos trabajado en los estudios ambientales de la mano de la Semarnat, de Conagua, y el 22 de enero de este año ingresamos el manifiesto de impacto ambiental para el resto de la vía. Por lo pronto, hicimos un vivero en Mineral de la Reforma donde hemos ya reubicado más de 1,460 plantas. Llevamos un 83% y también hemos rescatado y reubicado 225 elementos de fauna que los hemos transportado hacia nuevos hábitats. Podemos empezar cuando la presidenta disponga. Somos un país único en el mundo, pero sobre todo por las y los mexicanos que son grandes trabajadores, que somos los que vamos a estar desarrollando este tren de pasajeros México-Pachuca. Pero tenemos otro orgullo, un gran orgullo, y es la Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre está la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, para ayudar a todas y a todos los mexicanos. Y tenemos también un gran orgullo en la defensa, que son los ingenieros militares, que son quienes van a desarrollar esta obra del Tren México-Pachuca y el Tren México-Querétaro, y nos van a seguir ayudando en todos los tramos, además de que ellos van a operar el tren con la empresa de la Secretaría de la Defensa, que ya opera el Tren Maya, que ya tiene los hoteles del Tren Maya y que también va a operar este tramo México-Pachuca. Así que las mexicanas y los mexicanos tenemos el orgullo de tener a la Defensa Nacional. Muchas gracias, general. Muchas gracias, general Vallejo. Más de 50 millones de pesos invertidos para la creación de estas obras, que además ayudará a conectar el aeropuerto AIFA en nuestro país. Y bueno, en otros temas también se encuentra el titular de Profeco, Iván Escalante, quien informa quiénes tienen los precios, los avances, sobre todo en materia de canasta básica y gasolina. Recordar que existió un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum y las y los gasolineros de nuestro país para que no subiera la gasolina a más de 24 pesos. Vamos a escucharlo. La Profeco realiza un seguimiento de los precios de los diferentes productos del mercado para darte las mejores recomendaciones. En lo que se refiere a los combustibles, se da continuidad a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio para la gasolina, para que la gasolina regular tenga un precio máximo de 24 pesos a la venta. Al corte del 21 de marzo, ya se tiene 74.4% de avance de cumplimiento en las estaciones de servicio de todo el país. En cuanto al análisis por marca, Hidrosa
Golosina es la única empresa que cumple al 100% con este compromiso, seguido por G500 y Rendy Chicas. Esto contrario a marcas como Oxogas y Petro7, que tienen un porcentaje de cumplimiento de 37.7% y 31% respectivamente. Si ves que algún establecimiento vende su gasolina regular por encima del precio máximo fijado o registras alguna anomalía, puedes denunciarla al correo denunciasgasolina@profeco.gov.mx. En el quién es quién en la canasta básica, Chedraui Campeche sigue siendo la canasta básica con el menor precio en 708.50, mientras que el precio máximo estuvo en Walmart Cola de Ballena en La Paz, Baja California, con una canasta de 1,013 pesos con 20 centavos. Toma en cuenta que la meta de la canasta básica es que en total los 24 productos que la componen tenga un precio por debajo de los 910 pesos. En el quién es quién en la tortilla se registró un precio promedio para esta semana del kilo en 23 pesos con 82 centavos. Según el análisis de Profeco, la tortillería Fábrica de Tortillas en Ciudad de México es la más económica con 18 pesitos el kilo, mientras que la más cara por un importante margen es Tortillería R. Maya en Hermosillo con 32 pesos el kilo. Para esta cuaresma no gastes de más al comprar marisco y pescado y mejor compra local. Por ejemplo, la mojarra tilapia al kilo en la central de abastos de Tultitlán, Estado de México, tiene un precio de 60 pesos, muy diferente a su costo en Chedraui Selecto Mundo E en Tlanepantla, que tiene un precio de 115 pesos. Estas variaciones provocan que el precio promedio de una mojarra chica fresca tenga un promedio a la venta de 90 pesos 42 centavos. Compra local y cuida tu bolsillo. Mañanera 360. Y esto va para los jóvenes. El 24 de marzo de 1976, la vida de Enriqueta Estela Barnes cambiaría para siempre, solo que ella todavía no lo sabía. Esa noche ya se había despedido de sus 3 hijas, Laura, Silvia y Ana, y se disponía a recostarse con la preocupación de lo que veían las noticias. En la mañana, lo primero que hizo fue prender su televisor y sintonizar el canal 13. Las imágenes, tanques, soldados y pistolas ocupaban el primer plano, mientras una voz off acompañaba de fondo. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El horror había comenzado. ¿Pero ha habido torturadores? Yo creo que sí. ¿Y esos torturadores siguen en sus puestos? Si lo quiere poner así, sí, porque la palabra torturador parece que es una palabra que realmente descalifica, ¿no es cierto? No, el torturador es el que tortura. El torturador es el que tortura, pero ahí viene un momentito aquello del bien común. El golpe de Estado que derrocó al gobierno de Isabel Perón duraría 7 años, tiempo suficiente para imponer el terror como política de Estado, en el que desaparecieron a por lo menos 30,000 personas, entre ellas Laura, la hija mayor de Estela de Carlotto y que fue vista por última vez el 30 de agosto cuando tenía 3 meses de embarazo. Luego del secuestro de su hija, Estela se convertiría en la líder del movimiento conocido como las Abuelas de Plaza de Mayo, organización que fundó para exigir que le regresaran a su hija. Con el paso de los años, los pedidos de justicia fueron esparciéndose por el resto de Argentina. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Y para 1983, el reclamo ya era generalizado. El país entero exigía terminar con la dictadura y así sucedió ese año, el 10 de diciembre, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia poniendo fin al llamado proceso de reorganización nacional. Y aunque el gobierno de Javier Milei se esfuerza por tratar de que se olvide esta mancha negra en la historia de Argentina y ha vuelto a reprimir a su pueblo, hay una promesa grabada en piedra en la sociedad argentina: nunca más. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando. Diego Camacho, Mañanera 360. El postre. Muchachos. A ver, te ayudo. Este es mi manejo.
Ah, te bañaste y por eso se desabrochó la agujeta. Sí. La cuenta, por favor. De pagar la cuenta, hay que recordar que hoy, el día de hoy, se presentaron cosas muy importantes. Lo que está trabajando el Gobierno de México para la localización de personas reportadas como desaparecidas. Es un plan bastante ambicioso, muy integral, porque no solo toca las acciones y los cambios a la ley que deben de haber para facilitar estas acciones que permitan la localización de personas, sino también se está viendo la responsabilidad que tiene cada autoridad, desde los gobiernos locales, estatales, el federal, pero también el trabajo que hacen en los CEMEFOS, en las fiscalías. Por eso es muy ambicioso. Y justamente de esto estaba preguntando nuestra compañera Aurora Castillejos. Ahora sí hay que pagar la cuenta. Aurora, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo te fue el día de hoy? Así es, Arlene. Miguel, ya estamos de regreso para pagar la cuenta de este día. Hoy preguntamos a los mexicanos qué deben hacer los medios de comunicación en estos casos de desaparición. Esta fue la pregunta del día. Vamos a ver qué nos dijeron. Aquí, mire, lo que pasa es que ustedes como comunicadores hacen su trabajo, ¿no? Ya lo demás no depende de ustedes, depende del gobierno. Esto que está pasando no es de ahorita. Siempre ha existido de una manera u otra. Si no fuera por ustedes, no nos comunicarían al pueblo, ¿no? Yo aquí lo que yo pienso y no sé, y estoy pues bien certero que su trabajo es muy importante, ¿eh? La verdad es muy importante porque ustedes hacen lo que está o que sucede en el pueblo, no sé, en la provincia o donde estemos. Si no fuera por ustedes, no nos damos cuenta. Yo creo que las familias, pues ha de ser terrible. Nosotros tuvimos un caso de un hermano que también desapareció, pero desafortunadamente pues estaba muerto, pero gracias a Dios apareció. Entonces sí es muy importante que los medios pues ayuden y difundan para que más gente esté enterada de esas desapariciones. Pues primero son muy importantes porque son los que hacen el medio de difusión, ¿no? La comunicación entre lo que está sucediendo y el público en general. Y también es muy importante porque sirve para las autoridades, ¿no? De esta manera ellas también se enteran si están o no están trabajando como corresponde. Pues ya lo escucharon, compañeros, la verdad es que la gente aplaude el trabajo que hacen los medios de comunicación, que sin duda también es parte importante de este proceso al difundir información y también al no tergiversar los datos, que también es algo muy importante y algo que pues debemos de hacer con ética como reporteros, como periodistas, compañeros. El reconocimiento para los medios que comunican con veracidad, que no son amarillistas, que no exageran y que no vuelan los datos sin tener información, imaginan y es lo que publican. Reconocimiento para los medios que informan con veracidad y que lo hacen con responsabilidad y siempre con la verdad. El reconocimiento para esos medios de comunicación. Para los amarillistas tendenciosos, que queden en el basurero de la historia. Como diría la profe, compañeros, pero bueno, nosotros hemos pagado la cuenta de este lunes, iniciamos con todo esta semana, ahí está la participación de la gente, por supuesto nosotros pagando la cuenta. Una cuenta muy bien pagada, Aurora, nos vemos el día de mañana para que nos cuentes más al respecto. Que tengan excelente día y a toda la audiencia de Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente día. Abrazo fuerte y feliz día.